Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso y les mando un saludo de aquí de León, Guanajuato, a todas y todos los seguidores del canal del amigo Jesús Escobar Tovar. Y para la videocolumna de esta semana, el tema es bastante delicado, ha sido también polémico porque hemos presentado esta situación de la desaparición forzada cometida por integrantes del ejército en Irapuato en 2017 en contra de un joven, José Salvador Cárdenas Fuentes, por la cual ha sido declarado responsable, particularmente la Sedena y la 12ª Región Militar y el 8º Regimiento por ahí en Irapuato. Eso implicó una disculpa pública. Ahorita vamos a leer más a fondo este caso que es única por un caso de desaparición forzada ofrecida en un espacio público por uniformados militares de comandantes actuales de estas dos, digamos, región militar y batallón. Entonces, en otros espacios, yo y mi colega Raimundo Sandoval de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato hemos presentado efectivamente el tema, lo que hemos realizado porque hemos tenido el honor, la posibilidad, la confianza de acompañar a la familia en representación, también en ese acto histórico, digamos, de disculpa pública en la Alhóndiga de Guanajuato, la capital, en representación de la familia que no acudió por temor a represalias y porque ya no quiere efectivamente interactuar, ¿no? con los integrantes de las fuerzas militares después de lo que pasó con su hijo. Entonces, bueno, ahorita con la columna va a tratar de esto y de la historia de vida de José. Pero antes mi premisa era un poco sobre algunos comentarios que han llegado en donde en Twitter, X y algunos comentarios a los videos que han circulado en otros canales sobre esto, pues hay personas que comentan que eso es romper la unidad nacional frente al peligro de Trump, la invasión o la militarización de la frontera norte de México, con esa emergencia nacional que acaba de declarar el presidente de Estados Unidos y todo eso. Y que entonces, ¿para qué hablar de un caso de violación grave de derechos humanos, de que es una ejecución extrajudicial, un asesinato, tortura y desaparición forzada de esta persona, y atacar, según lo que dicen, a los militares? Bueno, acá no se trata de atacar, sino que es la Sedena que lo ha reconocido públicamente, acatando una sentencia que llegó después de 8 años entre apelaciones, revisiones, investigaciones, pruebas, que llegó a sus últimas consecuencias. Entonces, hablar de este hecho es, de alguna manera, reconocer que sí, el ejército ha podido salir a dar la cara, lo cual no restituye la vida de la persona que le quitaron y que asesinaron, pero es un granito de arena, es un primer paso en ese proceso que se llama de reparación del daño, y que denunciar la violación de derechos humanos y la falta de investigación que hubo después por la Fiscalía y otras instituciones, ahora vamos a mencionar, no tiene nada que ver con la posibilidad de que Trump, que tampoco va a pasar así, ¿no? Invada el país, o que entonces hay que cerrar filas. No tiene nada que ver porque una cosa es cerrar filas en contra de declaraciones racistas, xenófobas, políticas que perjudican incluso a los dos países y sobre todo a México, o violación a derechos humanos. Ahí hay que cerrar filas en contra de los migrantes que están allá, que sí son desaparecidos o incomunicados, que sí son deportados, que se les violan todos sus derechos, ¿no? Entonces, lo mismo. Hay que defender a mexicanos, mexicanos y derechos aquí en México en contra de fuerzas del Estado que violan esos derechos, y en Estados Unidos en contra de fuerzas del Estado que violan esos derechos de la misma manera y brutalmente, ¿no? Entonces, esa es un poco la premisa.
para decir que me parecen comentarios bastante limitados o bien realizados por posiblemente personas, ¿no? De la propia simpatizantes, ¿no? Digamos así, de las Fuerzas Armadas, más que de los derechos de las y los mexicanos más humildes o más vulnerables, que son en general el 90% de las víctimas de estas graves violaciones, ¿no? Especialmente en el contexto que vamos ahorita a describir, que es el contexto rural de ese México que antes se pensaba como pobre, digno, pacífico, pero que se ha ido descomponiendo, ¿no? Es un poco esa visión, eh, podríamos decir, idealizada a veces del campo, pero que, por cierto, creaba todavía cierto tipo de comunidades, ¿no? Y tanto diferentes fenómenos como la descomposición económica, un modelo muy excluyente como ha sido el neoliberalismo y la globalización mexicana hecha como se ha hecho, pero también el crimen organizado, también la militarización de ciertos territorios ha llegado a romper territorios, comunidades, etcétera, con fenómenos de violencia o segregación social, espacial y falta de oportunidades. Por eso es que todavía de esas comunidades casi todos han migrado o van a migrar en algún momento acá en Guanajuato, en el supuesto polo de desarrollo o de mayor crecimiento, en el corredor industrial, justamente en esa región que se presenta al mundo falsamente como una región de desarrollo, cuando más bien es un polo quizás de inversión, logístico, con salarios deprimidos y comunidades enteras que se rompen, ¿no? Bueno, parte de esto ha sido también el fenómeno de robo de combustible, entre otros crímenes, la extorsión, etcétera, que ha crecido, ha sido dejado crecer porque se conocía exponencialmente cómo lo ha hecho la desaparición de personas. Ahora hay prácticamente 4.500 personas desaparecidas en Guanajuato, que son un poco más de siete veces más que en 2018, por ejemplo, aquí en el estado. Y bueno, entonces todos esos fenómenos crean un contexto en que, pues, básicamente las víctimas son la juventud, eh, hombres, mujeres y sobre todo los sectores más vulnerables. Entonces, bueno, para contarles, como integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, o investigador de la Ibero León, en este 2025, o sea, apenas unos pocos días, he podido acompañar junto con mi colega Raimundo Sandoval a la familia de José Salvador Cárdenas Fuentes, que es un joven detenido, desaparecido por efectivos del ejército mexicano el 17 de marzo del 17, poco antes de que cumpliera 20 años. José fue víctima de desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, que son las tres violaciones quizás más graves, junto con el desplazamiento forzado en el derecho internacional e interno, ¿no? Fue encontrado una semana después, cerca de la carretera Irapuato-Salamanca, con una herida de arma de fuego en la cabeza. O sea, los militares lo presentaban de alguna manera como si fuera un falso positivo, es decir, ese fenómeno que ha habido en Colombia, con esas modalidades de tenerlo torturado, desaparecido, torturado y luego presentado con un tiro de gracia, como se le dice comúnmente. La idea era pues, criminalizarlo, o sea, presentarlo como si fuera alguien de grupos del crimen organizado y entonces decir, bueno, la violencia existe, pero solo es entre ellos, que no es así. O bien, a veces puede serlo, pero el problema de todos los asesinatos que tenemos es tanto la impunidad como el desconocimiento de lo que realmente ha pasado y qué tanto papel tuvieron las policías municipales, las policías estatales, las fuerzas federales en ese tipo de violencia. Entonces, al desconocer los casos, a ser ocultados, la información y negada, pues muchas veces simplemente se dice que fue un enfrentamiento o fueron ejecutados, abatidos, levantados o que se mataron entre ellos. Y para los desaparecidos, pues que se fueron por su propia voluntad o que la muchacha se fue con el novio. Bueno, eso normaliza la violencia, nos impide llegar o ver la verdad
Porque ¿qué interés va a tener la sociedad en conocer casos si eran finalmente personas que andaban en algo? Bueno, todas esas mentiras son las que todavía toleramos y nos hacen de alguna manera socialmente tolerar una violencia que es ya, que ha sido intolerable, ¿no? Pese a algunas mejoras en ciertos términos, sin duda, de la violencia estructural, las desigualdades, la económica, la pobreza, que ha ido a la baja. También en buena parte los homicidios dolosos, ligeramente, todavía de manera insuficiente, y algunos cambios en algunos estados, pero brota la problemática en otros. Ahora bien, Guanajuato no es que brotó la problemática. Desde esa época de cuando José todavía era, digamos, un adolescente, comenzó el problema de la violencia extrema y los asesinatos. Al año siguiente de su desaparición, el 18, ya se tenía el primer lugar en homicidios dolosos y con arma de fuego en toda la República Mexicana, era Guanajuato, ¿no? Entonces, bueno, para seguir con la historia, gracias a un amparo buscador, como se le dice, que interpuso la familia justo después de la detención arbitraria, porque lo había visto su primo y había escapado de los militares que detuvieron sin razón José y a su primo que escapó, estaba en el campo y pudo salirse. Y gracias a las investigaciones de la jueza Carla Macías del Juzgado Noveno del Distrito de Irapuato, a pesar de múltiples apelaciones, quejas de la Secretaría de la Defensa Nacional a lo largo de los años, pues la sentencia al final de 8 años fue ratificada y el pasado 22 de noviembre comenzó a surtir sus efectos de inmediato, ya es definitiva. Primeramente, impuso a la Sedena un proceso de reparación integral del daño a favor de la mamá y el papá de José. Y este incluye tanto una reparación económica como algo simbólico, la disculpa pública y la dignificación de la memoria, además de ordenar a las autoridades competentes, o sea, a las demás, como la FGR, la Fiscalía, el avance de las investigaciones y la condena de culpables. Porque por una sentencia de amparo buscador, la jueza pudo investigar con sus facultades que muy pocas conocen y muy pocas se atreven a utilizar. Y pienso yo que cuántos casos de falta de verdad y justicia y cuántas desapariciones menos tendríamos en el país si muchas jueces del Poder Judicial hubiesen utilizado los poderes reales que sí le concede la Constitución. Bueno, este caso llega, después de dificultades, a una solución positiva que no restituye la vida de José, pero por lo menos abona a la impunidad y a la no repetición, de alguna manera, o al menos va por ahí el camino. Pero todas las demás muchas veces no prosperan y más bien parte del Poder Judicial voltea para el otro lado, o bien el mismo Ministerio Público, que es la Procuración de Justicia, ¿no? Que es otro poder, pero que ahí está, tampoco avanza. Normalmente es su responsabilidad, pero no lo hace, entonces la gente recurre a sus propios medios para buscar, para investigar y todo eso. Además de la reparación, como dije, implica que la FGR investigue y condene a los culpables. El texto que sigue, la parte de la columna ahora que sigue, es un discurso que tuve el privilegio de poder dar después de dos pequeñas intervenciones de la Sedena en la disculpa pública del 18 de enero pasado en la Lóndiga de Granaditas, un lugar muy simbólico de Guanajuato, la capital. Eso es representación de la familia con la confianza y el permiso de ella y junto con mi colega de la plataforma por la paz, justicia, Guanajuato, Raimundo Sandoval, que también dio otro discurso. Y bueno, el acto fue muy breve. Yo sugiero, ojalá lo puedan ver, el video completo, dura muy poco. Lo pueden buscar en YouTube como Disculpa Pública de Sedena por desaparición forzada, Guanajuato, ¿no? Por parte de Sedena hubo estas intervenciones de los comandantes actuales de las dependencias condenadas por esta desaparición forzada y el asesinato de José. Fueron Vicente Pérez López, comandante interino de la 12ª Zona Militar, Marco Antonio Ramírez Tenorio, comandante del 8º Regimiento Blindado de Reconocimiento.
en Irapuato. La disculpa pública incluye el reconocimiento de estos hechos, pero también un compromiso político a la no repetición. Nos llama como academia, periodismo, sociedad civil a impulsar una política pública de memoria real en el Estado y en la República. Pues los intentos del sexenio pasado y anteriores, por ejemplo, como fueron la FEMOSP durante la época de Fox, la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Violaciones a Derechos Humanos del pasado, no prosperó, más bien hasta se censuró su informe. Tampoco prosperó la propuesta de ley general de memoria del sexenio pasado, pues todavía no ha sido aprobada esa ley. La propia Comisión de la Verdad, con sus mecanismos, incluyendo el mecanismo de esclarecimiento histórico por las graves violaciones a derechos humanos entre 65, 1900, ¿no? y 1990, no culminaron del todo, terminaron sus informes, pero deberían de tener consecuencias después en investigación y consignar ante la justicia pues los responsables, ¿no? Esta sentencia de amparo entonces no es la sentencia penal que condenaría a los responsables directos, de los cuales no tenemos sus nombres, sabemos que son de Sedena, militares y de esos regimientos, ¿no? Fue a contracorriente la sentencia por cuatro motivos. Uno, fue en contra de la actitud que tiene de litigar en contra de las mismas víctimas o burocratizar procesos de justicia y reparación que en muchas ocasiones mantiene la CEAV, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal. Dos, fue en contra de la falta de avance durante 8 años de la investigación ministerial y de la causa penal correspondiente por desaparición y homicidio que tiene la FGR, la Fiscalía, carpeta 27956-2017. Tres, igualmente fue en contra de la ausencia como que de recomendaciones o sanciones por parte de la CNDH en 3 sexenios consecutivos, ¿no? O sea, es continuado cuando sí se tiene una queja abierta para el caso, que es el expediente CNDH 2017-2762, diagonal Q. Por último, la sentencia tuvo que pasar por varios colegiados, Suprema Corte, apelaciones y reveses durante 8 años, pero sobrevivió y ahora comienza a dar efectos que abonan a la justicia al menos la parte simbólica, pero también a la real porque le mandata a la FGR que avance y contra la impunidad. Aunque solo podamos contar unos fragmentos de la historia de vida de José gracias a confianza y disposición de sus familiares, lo hacemos con todo el cariño y el respeto que se sepa, para que se sepa más de un joven que por motivo de la violencia de Estado en su contra solo hemos podido conocer a través de fotografías, palabras, emociones y recuerdos transmitidas por sus deudos. ¿Quién era José? José Salvador Cárdenas Fuentes iba a cumplir 20 años apenas cuando su vida fue interrumpida. Con él fue asesinado su proyecto de vida, su fe y el futuro por parte de integrantes del ejército. Se rompió también el tejido social de la familia, de la comunidad. En el momento de su desaparición a manos de militares, la noche de aquel 17 de marzo del 17, en los días siguientes, mucha gente salió a buscarlo, dio testimonio. La comunidad, me cuentan, estaba muy cohesionada. Ahora hay, por ejemplo, un altar en su honor, en su memoria, por el centro, ¿no? de este rancho. Él iba a un baile ese día con su novia en La Calera, localidad vecina, pero nunca llegó. Estaba también con su primo en la motocicleta rumbo a la casa de ella y luego a este lugar de esparcimiento. Más bien lo encontraron una semana después, sin vida, sin nombre, lejos de casa, ejecutado extrajudicialmente. Ahora, hoy, este acto de disculpa pública, este que hubo el 18 de enero, es un primer paso logrado gracias a un amparo, a la lucha de la familia y al trabajo de una jueza que debería ser la norma y no la excepción. La restitución con vida de José ya es imposible. Lo que sí es posible es imaginar un camino de reparación, siempre limitada, claro, dolorosa, pero necesaria. Imaginar un tejido social que resista y cambie para bien. Esto significa que debemos recomenzar de lo común, de la solidaridad activa por parte de toda la sociedad, no solo de la que se reunió
en la Lóndiga de Granaditas o de la que está aquí reunida como audiencia en el canal. Debemos sostener trabajos de la memoria y la exigencia de verdad en contra de la violencia, del olvido, del estigma, que injustamente muchas veces acompañan a víctimas inocentes que son presentadas luego como otra cosa por los medios, por las autoridades, por partes de la sociedad y de las cuales lamentablemente nunca vamos a conocer la verdad. Ojalá así no sea. La reparación es un proceso largo. Apenas comienza con el reconocimiento público de un abuso de la autoridad, como el que acató justamente la Sedena, y un caso efectivamente único hasta el momento, por este caso de grave violación a los derechos humanos en contra de José Salvador. Pero la reparación continúa reconociendo su honradez, su alegría, la restitución de su historia y de su nombre, de sus actos dadivosos y de sus proyectos truncados que merecen memoria, respeto y justicia. Lo que causan la violencia, la injusticia y la desaparición es un quiebre del tiempo y del espacio, de la identidad y de todos los derechos de una persona y sus deudos. Desaparición que es forzada porque nadie desaparece, digamos así, por su propia voluntad, como en cambio seguido escuchamos decir a las autoridades para normalizar, banalizar este grave fenómeno. Y es forzada también cuando la cometen quienes deberían de protegernos desde el Estado y luego ocultan los hechos y el paradero de la víctima. José siempre había vivido en Rancho Nuevo del Llanito, pocos lo ubican, pero está entre Irapuato, Romita y Silao y es una de las tantas comunidades de México a las que le debemos nuestro bienestar, nuestro alimento, el aire y los horizontes que tenemos. Sin embargo, hoy en día, como bien lo describió la periodista irapuatense Daniela Rea en el recetario para la memoria Guanajuato, en aquel campo que no se alimentaba, miles de familias buscan ahora a sus seres queridos desaparecidos. Y en ocasiones los encuentran en la tierra, protegiéndolos como tesoros de inestimable valor, y los devuelven a sus seres queridos con gestos de humanidad y rebeldía a un sistema que no los busca y al contrario los desaparece dos, tres o miles de veces. José Salvador tiene un hermano, muchos tíos, primos, una sobrinita, dos sobrinos, amigos de infancia, vecinos y recuerdos que lo quisieron y lo quieren, y con quienes trabajaba, jugaba, bailaba, pasaba sus mejores momentos y comía su platillo favorito, los nopales fritos con garbanzos que le mandaba su abuelita. Él vivía con sus papás, dedicados desde siempre a la pesada labor del campo, al cuidado de la casa y de los animales del corralito, ilusionados, como toda mamá y papá, de poder darles mejores condiciones de vida a sus hijos, sus dos hijos, de que hicieran su casa y familia propia. El papá de José y su hermano, así como muchos compañeros de la comunidad, migraron un tiempo a Estados Unidos por voluntad, por necesidad, justamente con la esperanza de construir un hogar y un futuro digno aquí en México, en donde para demasiadas personas todavía faltan oportunidades. Y ahorita lo estamos viendo y viviendo de nuevo con los decretos de Trump recién instalado, con las probables posibles deportaciones, con esos planes justamente de declarar emergencia nacional en la frontera, esa despreciable política racista y xenófoba en el norte del país, bueno, en el sur de Estados Unidos y en la frontera norte de México. También José lo intentó cruzar, pero tuvo que volver antes de pasar. Y aún así no se desesperó, siguió con su vida y adelante. Risueño y jocoso, bailador y amante del fútbol, José era un fiel de las cascaritas en la cancha de rancho con sus amigos y eran súper fan del equipo local. Justamente se llama los Coyotes del Llanito, que nos recuerda justamente esas personas que pues tratan de cruzar, a veces cobrando, a veces no, a veces de maneras más turbias, pero que tratan de cruzar justamente a las personas que aspiran a una vida mejor o a mandar algún dinero acá desde Estados Unidos. También era fan de las invencibles disque Chivas de Guadalajara. Su alegría contagiaba al entorno y dice su mamá que él disfrutaba la vida al 100%. ¿Por qué? Decía,
Ahora vivo, mañana quién sabe. Era muy sociable, gran estimador de la música norteña, la que más bailaba esmeradamente. En primaria, secundaria, jugaba como portero y delantero, según el día. Pero luego tenía menos tiempo, comenzó a trabajar en el campo con su papá y tíos que sembraban sorgo, maíz, zanahoria. También cuidaba a los animales, sobre todo las borreguitas, que eran las predilectas. Pero una de sus vocaciones era la mecánica, arreglar cosas, entrarle a la talacha cada vez que el camión del sorgo, el tractor, viejo y cansado, lo necesitara. Desde chiquito, de hecho, él ya manejaba el tractor, barbechaba, rastreaba, arreaba. José era muy afectuoso con sus padres, querido por todos en la comunidad, y todavía la gente lo recuerda, lo extraña hasta la fecha, ya les conté del altar y de cuando él llegaba a casa y muchas veces todavía ya un poco grande, ¿no? Pero que quería dormirse pues en la camita con sus papás y estar ahí como que en el apapacho, ¿no? Cuentan, de hecho, que cuando nació su sobrina era su adoración, pues le gustaban mucho los niños y ya también él finalmente podía ser tío, era tío. Cada vez que salía, a los morritos por ahí les andaba comprando en el puesto, les regalaba churritos, hielos de limón y fresa. Y recordemos, Irapuato es región de fresa, ¿no? Por eso creo que es el sabor de los más queridos por allá. Y de cariño, ¿qué le decía la gente? Chile seco. Recordaron entre risas sus padres esa vez que hablamos. Y fue un tío quien lo apodó así, porque cuando vio que crecía alto y delgado más que él. También creció en el trabajo y en la fe. Varias veces él participó en esas procesiones que realizan cada mes de enero acá en el Bajío y de pasando por León y pues para Lagos de Moreno, Jalisco, que van a San Juan de los Lagos. Marchan 3 días hasta allá, hermandados en el camino contra el frío. José Salvador sabía todo del campo también, llevaba 4 años ayudando a la familia en aquella labor, además de cultivar la paciencia en los arreglos mecánicos. De hecho, cuando decidió dejar la prepa, su maestro le habló a su mamá y le dijo que volviera, que sí sabía y podía, pero él prefirió tomarse un tiempo de los estudios y seguir trabajando. Quería construir su casa, quizás casarse, pero después trabajar por ahora los terrenitos que le había dejado un tío y seguir apoyando a la comunidad. El anhelo de una vida simple, digna. Como todos los hombres y las mujeres de su edad, José se enamoraba, tenía sueños, fe, decepciones, pasiones y fuerza. Grababa videos, era amiguero y salía mucho. Sus papás, su hermano, sus sobrinos extrañan su canto y su voz, y lo harán por siempre. Piden que no se repita lo que sucedió, que las autoridades respeten la vida y la legalidad y que nunca más haya justicia por propia mano, pues eso no es justicia. El respeto a nuestros derechos sí lo es. Lo es saber qué pasó y por qué pasó. Y por eso ellos esperan junto con todas y todos nosotros el tiempo de la memoria, de la verdad y de la justicia. Bueno, este es un recuerdo, una memoria, un granito de arena que quisimos escribir y que se trabajó con la familia. No es solo un simple ejercicio, es una muestra de solidaridad, así lo pensamos, para con todas las víctimas en general de violaciones a derechos humanos y de todos modos de procesos de violencia en el país y para todas las personas que luego logran pues, levantarse, seguir creando comunidad, etcétera, como ha tratado de hacer justamente la familia. Esperemos que tanto CNDH, FGR, Sedena, la CEAF, digamos, las instituciones acá involucradas en esta historia directamente y también la comunidad, pues lleguen a una reparación sanadora, real, profunda del daño, a conocer la verdad y a tener justicia con pues, la consignación de los culpables. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente.